Dice la Biblia en Lucas 9, el precio de seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra tan poderosa. Sabemos que es fuerte, que es dura. Por eso, Señor, en esta hora te estamos pidiendo que perdones nuestros pecados. Te estamos suplicando, Señor, que nos perdones nuestra cobardía por no asumir tu llamado. Perdónanos si nos hemos querido hacer los sordos para no escuchar tu llamado. Si nos hemos querido hacer los ciegos para no leer este pasaje que está en tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios mío. Dios mío, en esta hora me humillo ante tu presencia y reconozco mi débil condición. Sin ti no puedo predicar este mensaje, Señor. Por eso te ruego que sea tu Santo Espíritu que hable a través de este predicador ordinario tu verdad. Queremos ser retados, queremos ser confrontados con tu palabra, Señor. Habla, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien ministre a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Por eso les decía al principio, hermano, que hoy me iba a tomar 3 licencias. Ya me tomé la primera. Realmente no debemos decir los nombres propios no es correcto, no es ético, pero era necesario. Como tampoco es bueno que el predicador dé sus propios testimonios, es bueno usar otros testimonios. La segunda licencia, miren, es necesario para poder entender el mensaje de esta mañana aclarar 3 conceptos. Estos conceptos nos van a ayudar. El primero es el concepto de iglesia. Iglesia no es este templo, esta construcción. La iglesia somos nosotros. Por eso dice ahí en el propósito: edificando nosotros. Edificando la iglesia de Cristo, ¿no es verdad? El segundo concepto, misión. Miren, tristemente yo aprendí en esta iglesia, a través de algunos hermanos, un concepto equivocado de misión. Yo pensaba que misión era un estado intermedio entre una casa culto y una iglesia local. No. Misión es una tarea. Y es la gran comisión. Mateo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Ese es el llamado. Esa es la misión. Otro concepto, hermano. Misiones. Pensaba yo también, y aprendí también aquí, que misiones era cuando habían varias misiones, ¿no? La misión de lotería, la misión de allá, de la torre. No, error. Las misiones, hermano, las misiones son las estrategias. Las estrategias que nosotros hacemos para cumplir con la gran comisión, con la misión que Dios nos ha encomendado. Y el otro concepto importante es misional. Misionar, hermano, quiere decir actitud. Nosotros, para poder cumplir cabalmente con el llamado de Dios, tenemos que tener esa percepción, esa visión. ¿Qué significa misional? Bueno, nuestra iglesia es una iglesia misionera, porque es una iglesia que tiene muchos departamentos. Tiene departamentos, enseñanza, beneficencia, educación, ¿no es verdad? Servicio, los niños, jóvenes. Y también tiene el departamento de evangelismo y misiones, ¿no es verdad? Eso es una iglesia tradicional, una iglesia centenaria, una iglesia misionera.
Pero realmente, para poder cumplir con el llamado de Dios, necesitamos que nuestra iglesia sea una iglesia misional. ¿Qué significa misional? Significa que quitemos de nuestros ministerios, que quitemos, borremos de esa lista el ministerio de evangelismo y misiones. Así como único la iglesia va a ser misional. Usted dirá, oh, el predicador se volvió loco. Sí, estoy loco por la locura de Cristo. Sí, miren, significa que para que la iglesia sea misional, tienen una actitud ante la misión. Dios es misionero, hermano. La misión no nace en mi corazón ni en el corazón de nadie. La misión nace en el corazón de Dios. Fíjense si Dios es misionero, que envió a su Hijo amado. Juan 3:16, el versículo más hermoso de la Biblia. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha enviado. ¿Y qué cosa es la misión? Misión es enviar. Jesús fue enviado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que enfocarnos de una manera misional. Es decir, yo soy maestro, pero yo tengo que intencionalmente cumplir con el llamado de Dios. Yo tengo que predicar las buenas nuevas. Yo no debo conformarme solamente con dar la clase aquí o en el aula y demás. Yo tengo que, con el don y el talento que Dios me ha dado, cumplir con el llamado de Dios y anunciar las buenas nuevas. Mi don es de la misericordia, es de la beneficencia. Yo tengo que, a través de eso que tengo, que Dios me ha dado, ayudar a los necesitados, impactar a la comunidad, de manera que yo pueda cumplir con el llamado de Dios. Mi don es la voz que Dios me ha dado. Yo canto, yo toco la guitarra. Qué bueno es ministrar aquí, excelente. ¿Y por qué no vamos al parque? ¿Y por qué no vamos a los perdidos, como hacen los hermanos Alcancen de Victoria? ¿Y por qué no vamos y cantamos debajo de una mata a los que no conocen? Eso también es adorar, pero es adorar cumpliendo con el llamado de Dios. Miren, yo recuerdo que cuando yo estaba aquí, hace muchos años, yo daba grandes pataletas, porque yo no entendía por qué se le daba tan poca importancia a evangelismo y misiones. Y entonces yo decía que eso era lo más importante. Claro, yo estaba desenfocado, porque yo no entendía esto que le acabo de explicar misional. Y entonces yo le preguntaba a los hermanos en ese entonces, le preguntaba a Gladys Cabrera, yo le preguntaba a Yancé Cabrera, yo le preguntaba a Mijail Flores, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si lo más importante es predicar. Jesús nunca dijo que canten, bailen, dancen, los panderos. Y estaba desenfocado, hermano. El enfoque es que todo lo que hagamos tiene que apuntar de manera intencional a la misión, al llamado de Dios. Ese es el título de nuestro mensaje: llamados por Dios. ¿Qué cosa es el llamamiento? El diccionario teológico Beacon, cuando habla del verbo llamar en la Biblia, dice que tiene varios usos. Pero el uso más importante del llamar es la invitación divina que Dios hace a todos los pecadores. ¿Los llama a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento a través del regalo de su Hijo amado Jesús. Juan 3:16. La palabra llamamiento se relaciona con la vocación o llamado de individuos. Dios llamó, y el primer llamamiento que tenemos es en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios llama a Abraham. Pero Dios también llamó a Moisés, Dios también llamó a Isaías, llamó a Pablo, también llamó a Besaler, independientemente de que no era un misionero. Es decir, Dios llamó a jueces, Dios llamó a profetas, llamó a misioneros, Dios llamó a artesanos. Es que Dios llamó hasta su propio Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, lo llamó y lo envió aquí a la tierra. Según el diccionario teológico Nelson, el llamamiento es un término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios. El llamamiento es para servir a Dios, no es para servirnos a nosotros mismos, no es para engordar nuestro ego, no es para buscar aplausos, no es para buscar la fama, no es para buscar medallas y condecoraciones, no. El llamamiento es para servir a Dios. Ese es el propósito específico. En otro
sentido, el llamamiento describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. Dios llama a Israel. Dios llama a Israel y lo separa de entre los otros pueblos y bendice a Israel para que Israel fuera objeto de bendición a las naciones y que las naciones se arrepintieran y glorificaran a Dios según el patrón bíblico de la misión. Pero Israel rompió ese patrón tristemente. Hermanos, Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre es una pequeña minoría los que dicen como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Abraham inicia la lista de hombres y mujeres valientes que cumplen con este llamamiento. Hermanos, durante el ministerio de Jesús llamó reiteradamente a las personas, porque había muchas personas que se sentían atraídas por Jesús. Imagínense las maravillas, los milagros. Jesús estaba sanando, Jesús estaba desafiando a los escribas y fariseos, Jesús estaba diciendo y revelando cosas que nadie había podido decir. Algunos respondieron de manera satisfactoria al llamado de Jesús, pero otros no lo aceptaron. A menudo Jesús hacía muy difíciles las cosas para los seguidores superficiales. En sus conversaciones, de forma deliberada, ponía barreras entre ellos y la salvación. Muchas personas quedaron al descubierto como falsos discípulos no comprometidos. Dice la Biblia en Juan 6:66, volvieron atrás y ya no andaban con él. En este pasaje bíblico que hoy estamos analizando, Jesús confrontó a 3 personas que eran aspirantes a ser misioneros, que querían seguir a Jesús en su misión. En cada caso, Jesús colocó una barrera insuperable que puso al descubierto la falta de fe verdadera y la falta de compromiso de estos individuos con Jesús. Este pasaje ilustra 3 aspectos que obstaculizan que las personas sigan a Jesús. El primer aspecto es el deseo de comodidad personal. El segundo aspecto es el deseo de riquezas personales. Y el tercero, el deseo de relaciones personales inapropiadas. Precisamente, amada iglesia, la verdad que deseamos compartir con ustedes hoy declara: el obrero llamado por Dios debe vencer los obstáculos. El obrero llamado por Dios debe vencer los obstáculos. Quizás sea oportuno que todos nosotros nos preguntemos ahora: ¿qué obstáculos debe vencer un obrero llamado por Dios? A la luz de este pasaje, el primer obstáculo que un obrero llamado por Dios debe vencer es el deseo de comodidad personal. Dice la Biblia en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Evangelio según Mateo identifica a este hombre y dice que era un escriba. Eso está en Mateo 8:19 y dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, quizás uno pudiera pensar: oye, Jesús desperdició la oportunidad de tener un escriba. Un escriba hubiera sido algo bueno. Hubiera sido algo bueno para tenerlo, ¿no? Entre sus grupos escogidos. Pero miren que no. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnisciente, hermano. Todo lo sabe. Dice la Biblia en Juan capítulo 2, los versos del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Si muchas personas ya estaban ya contentas viendo las señales que hacía. Pero dice el versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, este
Escriba no vino haciéndose, como decimos nosotros aquí en el Cotorro, en Majá Pintón. ¿Sí? Él vino camuflajeándose como un camaleón, porque quería disfrutar de los poderes de Jesús, el buen renombre, ¿no es verdad? Pero Jesús sabía quién era él, por eso es que Jesús le pone ese obstáculo. El Señor sabía que este escriba lo que estaba buscando, ¿qué cosa era? Promoción. Quería comodidades, quería acomodarse. Tristemente, hoy muchos buscamos un ministerio que nos acomode, un ministerio que nos beneficie, que no nos saque de nuestra zona de confort. De ahí la frase, los panes y los peces. Tristemente, muchas personas cuando llega el llamado preguntan, ¿cuánto pagan? ¿Hay casa pastoral? ¿Cuántos miembros tienen? ¿Hay carro? O si no, la otra pregunta, ¿es en el extranjero? Aclaro, yo no me opongo a la misión transcultural, al contrario, ojalá Dios me llame. Pero lamentablemente muchas personas prefieren un pluripastorado, es decir, un pastor principal y muchos otros pastores sirviendo. Y yo digo, qué interesante. Si tenemos más de 300 iglesias que no tienen pastores, en nuestra aula de evangelismo y misiones somos 6, 3 mujeres y 3 hombres. Los 3 misioneros estamos cubriendo una iglesia como pastor, y ese no es nuestro llamado. ¿Por qué razón? Porque muchos desertan y abandonan a sus ovejas. Otros prefieren ir a iglesias grandes que tengan un buen salario y dejan a las iglesias pequeñas. No quieren saber de las iglesias pequeñas. Hermanos, esas personas quieren saber solamente donde todo está bien diseñado, donde todo está creado, y no aceptan el reto, el llamado de Dios de renunciar a todo y comenzar de cero. Anhelamos iglesias suntuosas, grandes y de renombre, los proyectos que sean patrocinados por los extranjeros, las escuelas de élite, de renombre. Grosso modo, queremos el éxito según los hombres, y el éxito según los hombres es numérico, por la cantidad, olvidando que la grandeza de una iglesia no está en cuántos miembros tiene. La grandeza de una iglesia está en cuántos obreros envía a las misiones. Con su sorprendente respuesta, Jesús hizo añicos las ambiciosas expectativas del escriba. Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor vio que este escriba lo que quería era un deseo ávido de comodidad a través de ese declarado compromiso hipócrita que estaba haciendo. Por eso es que Jesús lo confronta con la realidad que los animales tenían dónde vivir y él, el creador del mundo, no tenía ni siquiera dónde acostarse, no tenía ni siquiera dónde descansar. El creador tenía menos comodidades que los animales que había creado. Hermanos, el llamado de Dios es verdad, pinta feo, no hay nada, pero también en ese momento la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este hombre tipifica la tierra rocosa que simboliza a las personas, como dice Marcos 4, 16 y 17, que cuando han oído la palabra
al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este escriba quería tener los beneficios de seguir a Jesús, pero no los sacrificios. Este primer incidente enseña que el entusiasmo es emocional, no calculado. Cuando no ha calculado el costo de abandonar las comodidades, eso no es suficiente. No basta con la emoción, no. Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar al lado los pensamientos de grandes cosas del mundo. Debemos de renunciar al yo, al ego, a la fama, a la grandeza. No tratemos de hacer profesión de cristianismo cuando andamos en busca de ventajas mundanales. Dios hoy está llamando a hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él. Hombres y mujeres como Jim Elliot, ese misionero que junto con sus compañeros ofrendó su vida allí en la selva. Hombres y mujeres como el pastor Dimitri, que a pesar de la persecución allá en la Europa del Este, nunca dejó de anunciar las buenas nuevas. Con profunda tristeza podemos ver que muchos queremos servir a Dios, ser reconocidos como ministros de Dios, queremos ser famosos, queremos ser condecorados en la asamblea anual, queremos el botoncito de oro, queremos ser entrevistados, salir por las redes, por los medios sociales, queremos plantar muchas iglesias, queremos abrir muchos grupos pequeños, pero no deseamos dejar la zona de confort. Queremos seguir donde mismo estamos. Queremos mantener nuestros equipos de trabajo bien entronizados. Queremos seguir en iglesias grandes y de renombre. Los capitalinos no deseamos ir fuera de la ciudad. Y los del campo no deseamos seguir en nuestros pueblos. Los del campo dejamos nuestras congregaciones y emigramos a la capital. Y los de la capital emigramos al extranjero. Y esta es la parte en que muchos dicen, la Biblia no dice nada al respecto. Si quieres hablar de la Biblia, podemos hablar de la Biblia. Porque nosotros hemos aprendido algo que se llama el telescopio profético. Y cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, esa profecía se cumplió en Abraham. No tiene nada que ver con nosotros, con la Biblia. Pero yo me pregunto, ¿y qué hizo Jesús en esa situación? Jesús abandonó a sus ovejas en busca de comodidades. Jesús aceptó las tentaciones de Satanás cuando le dijo, todos los reinos te daré si postrado ante mí me sirvieres y me adorares. Jesús se bajó de la cruz. Jesús respondió a las bofetadas que le dieron. Jesús predicó y alimentó a los ricos, enriqueció a los ricos. ¿Con quién anduvo Jesús? En el llamado de Dios, no el llamado de los hombres. Dios hoy está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir para el Evangelio y no asalariados oportunistas que vivan del Evangelio. Obreros que estén conscientes de que nosotros estamos entregando en libertad lo que esos que están en la ventana 2040 están defendiendo y no entregan aún en la persecución. Un obrero llamado por Dios debería vencer el deseo de comodidad personal. ¿Qué obstáculos debe vencer un obrero llamado por Dios? El segundo obstáculo que debería vencer un obrero llamado por Dios es el deseo de riquezas personales. La Biblia dice en Lucas 9:59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este segundo suceso siguió inmediatamente al primero. Dice que volviéndose a otro hombre que tal vez había escuchado la conversación,
Y Jesús también le retó, le dijo, sígueme. Pero él estaba dispuesto a seguir a Cristo únicamente bajo sus propias condiciones. Y a veces eso pasa, que a veces nosotros queremos aceptar el llamado, pero ponemos condiciones. Y el llamado es a dejarlo todo, hermano. Y cuando se dice todo, es todo. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A primera vista esta parece ser una petición muy humana, y es normal. Es normal que una persona se conduela de sus seres queridos cuando fallecen. Jesús no estaba diciendo, no entierres a tu padre y a tu madre. No. Jesús no estaba diciendo eso. No. Todos sabemos en la Biblia que era un deber de cada hijo asegurarse de que su padre fuera atendido de manera adecuada. Solamente estaban exonerados de esta responsabilidad el sumo sacerdote, aquellos que habían hecho un voto de nazareo, estaban dispensados del funeral de su padre, ya que se les prohibía tocar un difunto. El problema con la excusa de este hombre era que realmente su padre no había muerto. Usted dirá, bueno, ¿y cómo tú sabes que su padre no había muerto? Mira, hay algo que se llama la revelación progresiva. Y nosotros sabemos por la Biblia que los judíos, los hebreos, ellos no embalsamaban a sus muertos. Ellos los enterraban el mismo día. Y eso lo dice la Biblia, por ejemplo, cuando usted busca Juan capítulo 11, versículos 1 y 6 y el 17, revela que Lázaro fue enterrado el mismo día. Por eso fue que Jesús, cuando le dijeron que Lázaro ha muerto, él no fue el momento, él esperó. También cuando Ananías y Zafira, cuando cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo, dice la Biblia que fueron enterrados ese mismo día. Este individuo, en realidad lo que quería, lo que estaba diciendo, ¿qué cosa era? Señor, déjame posponer tu llamado para que yo entierre a mi padre. Pero el padre no estaba muerto. Él lo que quería era esperar a que su padre muriera para poder recibir la herencia, el dinero. Él sabía que Jesús iba a irse de la región y salir ahora significaría ¿qué? Perderlo todo. Yo no sé qué posición tú tienes, qué cargo tú tienes, qué bienes tienes, qué responsabilidades tienes. Pero si Dios hoy te está llamando, depende de ti que hagas como este hombre. Y Jesús hoy te dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. El sujeto era un ejemplo de la semilla, como dice Lucas 8:14, que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Jesús contestó con un refrán proverbial. Este es un refrán proverbial típico de aquella época. Sí, porque Jesús estaba en todo momento contextualizando. Este refrán, este proverbio, constituía un reproche a las prioridades equivocadas del hombre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso no significa que a nosotros como cristianos se nos prohíba asistir a los funerales o encargarnos de asuntos de parientes fallecidos. Decir que los muertos entierren a sus muertos significa que hay asuntos que son prioritarios para las personas que están muertas espiritualmente. El dinero, los likes en el teléfono, las redes, viajar, el parol. Esas personas que están muertas espiritualmente son los que anhelan esas cosas. Pero no para quienes están vivos en Cristo. Por eso que Jesús le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios, sin importar lo que pudiera costarle cumplir esa orden. Pero igual que el joven rico, él estaba más comprometido con la búsqueda, con la ganancia, que con la verdad espiritual.
La Biblia dice en Lucas 16:13, es imposible servir a Dios y a las riquezas. Los psicólogos nos dicen que cada vez que tenemos un sentimiento noble y no lo llevamos a la acción, ahí se queda. Si usted tiene un deseo noble, hágalo rápido. Si no lo hace, se va a quedar solamente en el deseo. La emoción se convierte en un sustituto de la acción. Jesús nos anima en esta mañana a actuar enseguida cuando tenemos este sentimiento. Si Dios hoy te está llamando, acepta su llamado. Dios hoy está llamando a ser benignos y misericordiosos, a mostrar piedad en nuestra casa, a respetar a nuestros padres. Pero no debemos convertir a nuestros padres en una disculpa para descuidar nuestros deberes con Dios. En otras palabras, Dios desea que nuestra motivación e inspiración sea altruista, desinteresada, sin ambiciones. Dios no se opone a las riquezas, pero los obreros llamados al santo ministerio no debemos ser codiciosos ni esperar grandes cosas. Cuando Dios me llamó por primera vez, mi capellán, ante todas las dudas que yo tenía, me dijo: Vladi, no esperes grandes riquezas, no esperes grandes cosas, pero nunca te olvides que Dios siempre estará ahí, porque la misión es de Dios. Repasemos lo aprendido hasta el momento. Un obrero llamado por Dios debe vencer el deseo de riquezas personales y el deseo de comodidad personal. ¿Qué obstáculos debe vencer un obrero llamado por Dios? El tercer obstáculo que debería vencer un obrero llamado por Dios es el deseo de relaciones personales inapropiadas. La Biblia dice en Lucas capítulo 9, los versos 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Este otro hombre se ofreció voluntario para seguir a Jesús. Te seguiré, Señor, ¿verdad? Él prometió, dijo: pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, de mis seres queridos, de la gente que más yo quiero. Estaba dispuesto a dejar su herencia. Este no era como el otro que estaba interesado. Solo tenía una petición sencilla, que parecía bastante razonable. Quería retrasar la unión con Cristo, quería retrasar el llamado, y quería tiempo suficiente para ir a su casa y despedirse de sus seres queridos. Hermanos, Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Jesús lo sabía. El Señor rechazó la propuesta. Quizás el individuo quisiera ir a su casa y con sus vecinos, sus seres queridos, recaudar dinero, recaudar un fondo para poder seguir. Quizás quería buscar ropa, algunos víveres para alimentarse. No obstante, es más probable que estuviera involucrado en algún asunto más profundo. Jesús sabía que si el hombre volvía a casa, desaparecería el impulso del momento y le impediría volver a salir. Hermano, si Dios hoy te está llamando, no vuelvas atrás, porque cuando vuelvas atrás vas a perder el impulso. Por eso Jesús advirtió a las multitudes que lo seguían. Lo que dice es Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una palabra dura, pero está aquí y es la verdad. Para ser discípulos de Jesús tenemos que hacer eso. Jesús contestó mediante la adaptación de un proverbio popular del poeta griego Hesíodo, que se remonta al siglo XVIII a.C. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este dicho describe total dedicación a la tarea inmediata. Es difícil que usted hablando así, hablando, mire para atrás.
en esa posición, el surco no le va a quedar recto, va a quedar torcido. Es imposible seguir a Cristo con un corazón dividido, como el que este hombre tenía. Él no era apto para el reino de Dios porque estaba aferrado al reino de este mundo. Santiago preguntó en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesús declaró en Lucas 9, 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera perder su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Queridos hermanos, Dios hoy nos está llamando a ponernos en marcha. No hacia el poniente, sino hacia la aurora. La consigna del reino no es atrás, sino adelante. A este hombre Jesús no le dijo sigue ni vuelve, sino no acepto un servicio tibio. Y dejó que el hombre hiciera su propia decisión. Debemos agradar a Dios y no a los hombres. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y no afanarnos por agradar a los hombres, y mucho menos aferrarnos a llamados de hombres. Sí, hay llamados de hombres. Es el llamado, a veces, cuando nos llaman a la comodidad. A veces alguien viene y te propone, mira, ¿qué te parece? Y trabajas conmigo. ¿Y dónde está la voz de Dios? Todos los llamados son distintos. Dios llama, como dice la canción, a cada uno por su nombre. Como dice la canción. Nunca olvidemos que el éxito según Dios no es numérico. El éxito según Dios está en la obediencia. No hay nada malo en relacionarnos con nuestros vecinos. No hay nada malo en relacionarnos con nuestros compañeros de aula, de trabajo, con nuestros compañeros en la universidad, en el servicio militar, incluso con nuestros enemigos. Al contrario, es importante establecer círculos de relaciones efectivas para poder desarrollar un evangelismo relacional con eficacia. Las relaciones inapropiadas son aquellas relaciones que se convierten en obstáculos para obedecer al llamado. A veces las madres dan pataletas. Sí, a veces las madres cristianas dan pataletas cuando sus hijos son llamados al santo ministerio. Ay, mira, ¿qué tal a mi niño? No sé, a mi niño. Las madres dan pataletas y sirven de obstáculo. A veces los cónyuges desenfocados son un muro difícil de escalar. A veces las esposas dicen, yo ni muerta voy para allá. Te prohíbo que me hables del llamado. No quiero que me hables de eso. A veces los hijos malcriados son una misión imposible. Yo no voy a dar mi iglesia, yo no voy a dar mi amiguito. Incluso hermanos de tu iglesia te van a servir de piedra de tropiezo, te van a desanimar. Hermanos que están desenfocados, que nunca han tenido la valentía de aceptar el llamado del Señor, te van a decir, no pierdas tu tiempo, mijo, no vale la pena. Te van a dar malos consejos. Esas son relaciones inapropiadas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Queridos hermanos, deseo compartir el testimonio de un matrimonio de coreanos residentes en los Estados Unidos. Él se llama Joseph Chan. Él tiene 71 años de edad. Tiene 40 años de servicio como pastor y como mentor ayudando a pastores. En Estados Unidos, él llegó a mentorear más de 300 iglesias. Graduado en psicología, maestría en divinidades y doctorado en ministerio de divinidades. Él y su esposa renunciaron al privilegio de disfrutar
el retiro en los Estados Unidos. Ellos se retiraron y tenían muy buen salario. ¿Saben qué pasó? Dios los llamó. ¿Y a quién los llamó Dios? A venir aquí, a la isla, aquí, a Salsipuede. Yo les admiro muchísimo, porque en estos momentos tan duros, donde muchos obreros y muchos pastores abandonan sus iglesias y se van en busca de sueños y comodidades, ellos han renunciado al sueño americano para venir al desvelo cubano, a la pesadilla cubana. Seamos fieles al llamado de Dios, como estos valientes pastores coreanos. Miren, Dios utiliza todo, hermano. Al principio, cuando la iglesia surgió, los hermanos querían estaban cómodos en Jerusalén, pero Dios utilizó la diáspora, la persecución, y no les quedó más remedio que salir huyendo y empezar a predicar en Antioquía, en Cirene, en Damasco, en Macedonia, en Cartago, en todas partes, hermano. Hoy Dios también está utilizando la migración. Y damos gracias a Dios porque muchos pastores y muchos misioneros cubanos están sirviendo, hermano. Ustedes no saben cuánta tristeza uno ve en los ojos de los misioneros norteamericanos cuando vienen al seminario y nos dicen con tristeza: cada día en Estados Unidos se cierran más de 10 iglesias. Es triste, hermano, que ese país que enviaba a tantos misioneros hoy necesita ser evangelizado. Y damos gracias a Dios porque muchos obreros cubanos están sirviendo en Brasil, en todas partes del mundo están sirviendo. Dios está usando la migración de la misma manera que usó la diáspora. Dios está enviando obreros. Un obrero llamado por Dios debería vencer el deseo de relaciones personales inapropiadas, el deseo de riquezas personales y el deseo de comodidad. Hoy hemos aprendido que cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos ellos demandan una obediencia completa y sincera. El llamado también implica pruebas que se presentan en toda clase de circunstancias. Las condiciones siempre no son favorables para el cumplimiento del propósito de Dios. Aquellos que no quieren desprenderse de comodidad y riquezas, relaciones o cualquier otra cosa, no pueden cumplir con el llamado de Dios. El llamado de Dios al ministerio es para los que han llegado a una negación total, por lo que debemos comprometernos a no desear relaciones personales inapropiadas, a no desear riquezas personales que oscurezcan nuestro corazón, ni a no desear comodidades que envanezcan nuestra disposición a servir gozosos al llamado del Señor, sino vencer todos los obstáculos que interfieren en el cumplimiento cabal del llamado de Dios para nosotros, sin olvidar que Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, lo que nos enseña que debe vencer los obstáculos el hombre, el obrero llamado por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misionero y enviaste a tu Hijo, Señor, a hacer la misión. Gracias por la Missio Dei. Y gracias porque tú has levantado misioneros en todas partes del mundo. Gracias por tu llamado, Señor. Queremos, Dios mío, en esta hora, que tú quebrantes nuestro corazón, nuestro ser. Que tú nos des la valentía y el denuedo, Señor, para acudir a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le dije que me iba a tomar 3 licencias. La última